La palabra de Dios nos dice que si alguien tiene motivos de alabanza, debe alabarse en conocer a Dios y en entenderle. Y el propósito de esta serie de estudios en los atributos de Dios es que nosotros andemos en ese camino que nos guía, nos conduce a un conocimiento cada vez mayor e íntimo con nuestro Dios. Vamos a orar para que Él en su bondad y en su gracia se revele a nuestras almas. Oremos. Señor, nosotros conocemos por tu palabra que la realidad de tu conocimiento es un regalo de tu gracia y que tú te revelas a quien tú quieres. Nosotros queremos estudiar esta serie de mensajes y como resultado conocerte más. Nosotros queremos conocerte de una manera íntima y práctica, de manera que nuestro andar sea de un andar íntimo contigo. Y que no solo cantemos de labios más cerca de ti, Señor, sino que nosotros podamos ver en la práctica que tenemos una vida de comunión más íntima. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Sé nuestra porción, nuestro ayudador. Enséñanos a andar en tus caminos, a interpretar correctamente tu palabra y a llegar a conclusiones correctas aún acerca de nosotros mismos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Una de las cosas que vamos a estar observando en el día de hoy, al estudiar la doctrina de la omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios, es que Dios tiene un conocimiento exhaustivo, pleno y total de la creación. También que Dios tiene un conocimiento pleno, exhaustivo y total del hombre. Pero si hay un aspecto maravilloso acerca de la omnisciencia de Dios, si hay algo que me llama profundamente la atención, algo que deslumbra mi entendimiento, es la capacidad que tiene Dios de conocerse a sí mismo. Es muy bueno cuando un hombre llega a conocerse a sí mismo bien. Eso es bueno. Eso nos lleva a nosotros a actuar más conforme a cómo somos, cómo Dios nos ha hecho, conforme a nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Está fuera de lugar que actuemos como algo que nosotros no somos. Si el hombre piensa que tiene la capacidad de volar y lo intenta, fracasará o aún hasta pondrá su vida en peligro, porque él no está hecho para eso. Y es bueno que él lo sepa. Con el tiempo nosotros podemos ir conociéndonos a nosotros mismos mejor. Un recién nacido es mejor conocido por los que están a su alrededor que lo que él se conoce a sí mismo. Y a medida que va pasando el tiempo, él tendrá un conocimiento de su propia persona que irá en aumento. Y pronto le pasará a los que están a su alrededor en cuanto al conocimiento de él. Pero cuando nace, él no se conoce a sí mismo. Es con el tiempo que él tendrá ese conocimiento. El hombre puede conocerse tanto con respecto a su cuerpo, la parte física, como con respecto a su alma, la parte espiritual de su ser. El elefante, él no sabe que él tiene un corazón que está bombeando e irrigando sangre a través de todo su cuerpo, a través de todo su enorme cuerpo. Es el hombre quien llega a adquirir un conocimiento cada vez más preciso de cómo funciona su organismo. El conocimiento que alguien podía tener hace 200 años atrás con respecto a su organismo, ya no se puede comparar con el conocimiento que hoy se puede tener. No solo sabemos la cantidad de huesos, músculos y órganos que tenemos, sino que tenemos ideas bastante precisas del funcionamiento de cada uno de esos elementos. Uno puede saber que su páncreas no está funcionando bien por lo que pasa con el nivel de azúcar en la sangre. Pero los animales no tienen ese conocimiento. Ellos no saben cuando se enferman qué es lo que tienen, qué es lo que está pasando. Sin embargo, aún el conocimiento de estos aspectos que el hombre tiene, de
su cuerpo físico en sentido general, por lo que tiene todo el mundo, o de alguna debilidad particular, alguna enfermedad particular que él tiene, aún ese conocimiento es limitado. Porque hay un sinnúmero de cosas que todavía no conocemos en sentido general y se siguen descubriendo asuntos. La ciencia va avanzando, haciendo descubrimientos sorprendentes. Esa realidad que ahora nosotros conocemos siempre estuvo allí, pero el hombre no lo conocía. El hombre adquiere un conocimiento acerca de esto, y así es con un montón de cosas más. Y aún en el sentido particular es lo mismo. No solamente no tenemos todo el conocimiento de la ciencia y de la anatomía, sino que nadie sabe perfectamente qué está pasando con su propio cuerpo. Nadie sabe qué está pasando a la perfección dentro de cada uno de nosotros. Y un hombre puede vivir 80 años sin saber cómo su hígado se mantuvo funcionando por tanto tiempo sin recibir ningún tipo de mantenimiento. Puede vivir toda su vida sin saber cómo funciona él. Pero el hombre también puede conocerse espiritualmente. La conciencia le habla, le informa de que él es un pecador, que tiene una controversia con la ley de Dios, un problema espiritual que tiene que resolver. El hombre puede llegar a conocer si él es codicioso, si él es honesto, si él es una persona desprendida, si él es introvertido, si él es valiente. El hombre puede conocerse espiritualmente en su parte inmaterial. Y con toda la información que nosotros tenemos en la palabra de Dios, podemos conocer muchísimo acerca del alma del hombre. Dios nos ha dado mucha información. Sin embargo, aún con toda esa información, el hombre no llega a conocerse perfectamente. Y por eso la Biblia habla de muchos pecados que no son ocultos. Hay situaciones del alma que no sabemos, debilidades que todavía no conocemos. Y Dios trae pruebas y aflicciones a nuestras vidas para traer a luz cosas que antes no estábamos viendo. Esa es una realidad. No nos conocemos a la perfección. Una persona puede tener un problema de egocentrismo sin nunca notarlo. El hombre puede ser un orgulloso sin saberlo. Pero más lejos aún, el hombre puede pasar por esta vida y morir sin nunca saber que tenía un alma que preparar para llegar a la eternidad. ¡Qué terrible! ¡Qué limitado es el conocimiento que el hombre tiene de sí mismo! Y nosotros podemos empezar a enumerar las cosas que conocemos y hacer un listado tan y tan grande que concluyamos qué gran conocimiento tenemos. Pero por el otro lado tenemos que reconocer que es tan limitado ese conocimiento porque hay otro número mayor de cosas que todavía no conocemos. Con Dios no es así. Por eso yo les decía, a mí me sorprende el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Que Dios me conozca a mí a la perfección y te conozca a ti a la perfección, eso es grande. Pero ese conocimiento tiene un límite, porque tú eres finito y yo también. Pero que Dios se conozca perfectamente a sí mismo, que es infinito, no lo entiendo. Pero ese es el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. De ese Dios es que estamos hablando. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. La omnisciencia de Dios, si podemos dar una definición, es la habilidad ilimitada de la mente de Dios de conocer y comprender de tal manera que sabe todas las cosas reales y posibles, pasadas, presentes y futuras, teniendo a su vez la habilidad ilimitada de aplicar lo que conoce para el logro de sus fines. La omnisciencia de Dios es la habilidad ilimitada de la mente de Dios de conocer y comprender de tal manera que sabe todas las cosas reales y posibles, pasadas, presentes y futuras, teniendo a su vez la habilidad ilimitada de aplicar lo que conoce para el logro de sus fines. Ahí está su conocimiento y su sabiduría. Conocimiento y la aplicación de ese conocimiento. El Salmo 147, en el versículo 5, dice: grande es el Señor nuestro y mucho su poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento es
infinito, un entendimiento que no puede contarse. Cuánto Él sabe no tiene límite. Los hombres se pueden comparar en la inteligencia entre unos y otros. Aquel es más o menos inteligente y se comparan. El coeficiente de inteligencia se refieren a algunos como genios. Sin embargo, el conocimiento y la sabiduría de Dios no pueden contarse, no se puede medir. No hay un coeficiente para medir la sabiduría de Dios. Entonces, el hombre se cree muy inteligente. El hombre piensa que es lo último. Sí, es una criatura maravillosa. Pero comparado con el conocimiento de Dios, la comparación es infinita. La distancia es infinita porque el conocimiento de Dios es infinito. Nosotros podemos tener un cierto conocimiento de las cosas que aprendemos, aún de los libros, un hecho de la historia, la existencia de un animal, la fabricación de un medicamento, un país que no sabíamos que existía en tal sitio, que hay tantos millones de personas. Podemos aprender cuál es la capital, el tipo de religión que tienen, una serie de detalles. Pero vamos aprendiendo estas cosas, lo que nos enseña que ignoramos un montón de cosas. Para aprender hay que ser un ignorante de algo. Tú aprendes algo de lo que tú eras un ignorante, algo que tú ignorabas. Sin embargo, Dios no ignora absolutamente nada, porque Él lo sabe todo, absolutamente todo, siempre. Nosotros podemos ser descuidados, aún con el conocimiento que tenemos, pero Dios actúa siempre en consonancia con el conocimiento que tiene. Por eso Él es sabio. Y nosotros a veces tomamos riesgos. Me voy a arriesgar, tengo un tanto por ciento de probabilidad de que eso sea así como yo he estudiado. Si hago un estudio de estadística, es posible que me vaya bien. Pero muchas veces tomamos decisiones equivocadas, son riesgos mal fundados. Y nosotros vemos las consecuencias en nuestras propias vidas de esto, porque no conocemos los detalles, ni las circunstancias, ni los peligros a los que estamos expuestos. Podemos confundirnos, podemos olvidarnos de las cosas, pero a Dios eso nunca le pasa. Con Dios es muy diferente. Dios nunca ha aprendido nada, porque Él siempre lo ha sabido todo. Nunca Dios tuvo que aprender nada. ¿Quién le enseñó a su espíritu? Dice la Escritura. Nadie. Porque Él siempre lo ha sabido todo. Siempre. Todo. Él conoce todo lo que puede ser conocido, y lo que conoce, lo conoce a la perfección. No di que más o menos bien, o excelente, perfecto. Ese es el conocimiento de Dios. Es A.W. Tozer, citado en el libro de Dios cara a cara con su majestad de John MacArthur, que dice: Dios conoce todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, cada secreto que no ha sido expresado, desde los tronos todos los tronos y dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles, en el cielo y en la tierra. Dado que Dios conoce todas las cosas perfectamente, Él no conoce nada mejor que otra. No puede, porque todo lo conoce perfecto. Sino que todas las cosas las conoce igualmente bien. Nunca descubre nada, nunca es sorprendido, nunca se asombra de nada. Dios nunca se maravilla por algo, no busca información ni tampoco hace preguntas, excepto cuando lo hace con los hombres para el bien de ellos. Sigue diciendo él: Dios es autoexistente y conoce lo que ninguna criatura podría jamás conocer, a sí mismo perfectamente. Solo aquel que es infinito puede conocer lo infinito. Ese es tu Dios. Ese es el Dios a quien tú sirves. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Esa es la omnisciencia de Dios. Todo conocimiento. Pero vayamos a las Escrituras. No solo veamos la definición de la omnisciencia de Dios. Vayamos a ver los textos bíblicos, donde nosotros encontramos esta enseñanza en la palabra de Dios. Dios tiene un conocimiento completo y perfecto de sí mismo. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 27.
Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Al Padre, el Hijo. Al Hijo, el Padre. Ellos se conocen. Y ellos de ese conocimiento lo revelan a quien ellos quieren. A quien el Hijo le quiere revelar. ¿Quién es que se asombra por la excelencia, la majestad y la belleza de Jesús? El hombre que es muy inteligente y que puede deducir que en Cristo hay hermosura. ¿Qué dice Cristo ahí? A quien Él lo quiere revelar. De manera que si tú estás aquí y tú no ves nada hermoso en Jesucristo, eso es porque todavía Cristo no te lo ha revelado a tu corazón. Porque si Cristo te lo revelara a tu corazón, tú vieras a Cristo hermoso, majestuoso y excelso. Es que tú no lo sabes, no lo has visto. Tu conocimiento es muy limitado. Y Dios tiene que revelar esa hermosura. Pero vean cómo el texto demuestra que el conocimiento que tiene el Padre del Hijo y el Hijo del Padre es perfecto. Ellos sí se conocen entre sí. Ahora, Dios el Padre es infinito. Dios el Hijo es infinito. Y ellos se conocen. Unos esposos pueden pasar la vida entera juntos. Muchos años juntos. Y celebrar bodas de oro. Y todavía siguen descubriendo cosas. Pero el Padre conoce al Hijo perfectamente desde antes de la fundación del mundo, por toda la eternidad. Y viceversa. Porque Dios conoce a Dios. Solo Dios se puede conocer a sí mismo. Nadie puede conocer a Dios, sino Dios. Porque es infinito. Y la Escritura dice que se conocen. Juan 17, 24. Cristo está orando y dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Cristo dice, yo te he conocido a ti, Padre. ¿Quién puede decir esto? Romanos 8:27. Romanos 8:27. En el contexto de que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles en la oración, dice en Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones, ¿quién es ese? Dios. Dios es el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces nosotros estamos orando, y nosotros no sabemos orar como conviene. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros entonces, con gemidos indecibles. Dios el Padre recibe esta oración e interpreta las intenciones del Espíritu. Y Él entonces recibe nuestra oración y contesta. ¿Está claro, verdad? Yo no lo entiendo. Pero eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que está entre Dios el Padre y Dios el Espíritu. ¿Quién puede entender esto? ¿Cómo puede Dios el Padre interpretar las intenciones, las motivaciones que hay en el Espíritu en esos gemidos indecibles? Si nosotros no podemos saber cuáles son las intenciones de otra persona, igual que nosotros, con inclinaciones parecidas, mucho menos las del Espíritu. Pero Dios el Padre sí, porque hay un conocimiento perfecto entre ellos mismos. Primera Corintios 2, versículo 10.
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Porque Dios se conoce completa y perfectamente a sí mismo. Y sin una revelación de Dios hacia nosotros, no podemos conocer absolutamente nada de Él. Lo que conocemos de Dios es porque Él nos quiso revelar. Porque Él lo quiso revelar. Ahora, aquí hay mucho conocimiento. Pero aquí no está Dios. Aquí no está todo lo que es Dios. Aquí está solamente lo que Él quiso revelar de sí mismo. Una persona se puede memorizar la Biblia entera si quiere. Eso no es conocer a Dios. Porque es que Dios es infinito. Aquí simplemente está lo que Dios limitado nos reveló. Tiene un principio y un fin. Esa palabra no es infinita. Es eterna, pero no es infinita. Conocer a Dios es más que conocer la Biblia. Y lo que está diciendo la palabra de Dios es que Dios se conoce a sí mismo perfectamente. Y miren que hay muchos tomos que se han escrito para estudiar a Dios y la doctrina de Dios. Y las cosas que se estudian, aún con respecto al conocimiento de Dios, se estudia, por ejemplo, el hecho de que, bueno, si Dios conoce hasta el futuro, ¿cómo es que eso concuerda con el hecho de que cada quien toma una decisión libre en las acciones que toma? Y ahí se empiezan a escribir y argumentar. Y los hombres escriben libros y libros tratando de explicar estas cosas. Es que solamente Dios es el Hijo que conoce al Padre. Es solamente el Espíritu Santo que puede escudriñar aún lo profundo de Dios. Nosotros debemos reconocer que Dios es Dios. Por eso yo les decía, a mí me asombra ver que la omnisciencia de Dios incluye que Él tiene un conocimiento perfecto de sí mismo. Que nosotros ni siquiera nosotros mismos nos podemos conocer perfectamente. Que somos nosotros mismos. Que somos finitos. Imagínense qué tan grande es con el conocimiento de Dios, que siendo infinito, Él se conoce perfectamente. Pero Dios nos dice no solamente que Él tiene un conocimiento completo y perfecto de sí mismo, sino también que tiene un conocimiento completo y perfecto de los hombres. De los hombres. Salmo 33, versículo 13. Salmo 33, versículo 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Desde los cielos Él miró a todos los hijos de los hombres. Tú no estás excluido. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. No le escapa a nadie. Él formó el corazón, es que fue Él que te hizo. Y Él está atento a todas sus obras. Ese versículo está en contra del deísmo. Dios no hizo el mundo y lo dejó. Él hizo el mundo y está atento a sus obras. La Biblia no es deísta, la Biblia es teísta. Salmo 139. Si hay un pasaje que tenemos que relacionar inmediatamente en nuestras mentes con respecto a la omnisciencia de Dios, es el Salmo 139. Si te tienes que aprender un pasaje de todo lo que vamos a decir hoy, este es Salmo 139. 1 por 3, 3 por 3, 9, 139. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Dios sabe hasta cuando nosotros estamos durmiendo, o sea, cómo es que dormimos. El que duerme boca abajo, el que duerme boca arriba, el que duerme de lado. Todas las mañas que tú tienes para dormir, Dios las sabe. Está siendo detallista Dios aquí en el Salmo. Dice, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, yo no he dicho nada, y tú lo sabes, eso es
Dios conoce los pensamientos. Dios conoce los pensamientos. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento. ¿A qué se refiere el salmista? Él dice, eso es conocimiento. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y yo no lo puedo comprender. Ahí, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? El salmista se refiere a la omnipresencia de Dios. Versículo 13. ¿Por qué Dios nos conoce tan completa y perfectamente? Es que Él nos hizo. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Dios sabe cuál es cada uno de los defectos que nosotros tenemos en el cuerpo. Dios sabe cómo nuestras venas y arterias están entretejidas en el cuerpo. Y a uno le pasa, uno por aquí, al otro le pasa por allí. Y uno la tiene de una forma y otro de otra dirección. Uno la tiene más superficial y otro más profundo. Dios sabe cada quien cómo lo tiene. Dice, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Hay que ver cómo está conformado el cerebro. Y Dios allí conformó exactamente todo eso de lo que hay allí. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios te hizo como tú eres. Es un conocimiento maravilloso. Y nosotros tenemos toda una vida para darnos cuenta de cómo es que somos, y cuáles son nuestras debilidades, y qué enfermedades congénitas tenemos. Pero ya Dios lo sabe porque fue el que nos hizo. El salmista dice, Dios me formó. Dios me formó. Y el salmista no es Adán. Para que vayan a decir, bueno, Adán es que puede decir eso. No, es que cualquier bebé que es formado en el vientre, la Escritura dice, lo atribuye a Dios. Eso es un acto de Dios, un acto creador de Dios, esa formación. Tú lo formaste, dice. Cuán preciosos me son, oh Dios, sus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. En otras palabras, el salmista se veía desnudo delante de Dios. Y los hombres buscan la manera de ocultar cosas de Dios. Cómo yo reacciono, cómo yo hablo, qué yo digo, qué motivación tengo para hacer las cosas. Dios te conoce todo, íntimamente, porque Él te formó, sabe tus defectos, no solo físicos, sino también espirituales. Y Dios sabe todo lo que tú estás tratando de ocultar. Dios conoce tu sinceridad o tu hipocresía. Dios lo conoce absolutamente todo. El salmista dijo, estoy desnudo y abierto. No hay nada que yo pueda ocultar de ti, oh Dios. Entonces Él concluye en el versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dice, es inútil que yo me pase la vida escondiéndome de Dios. Yo no voy a hacer lo que Adán y Eva, yo no voy a esconderme en el huerto. Mi llamado es Dios, ven, conóceme y pruébame. Esa es la reacción de todos nosotros, es la que debe ser la reacción de todos nosotros. No podemos escondernos de Dios, ven, examíname. ¿Cómo yo soy? ¿Qué yo tengo? Son mis caminos agradables delante de ti. Señor, muéstrame. Y es un reconocimiento humilde de que Él no se conoce a sí mismo. Pruébame, ayúdame yo a conocerme a mí mismo. Por eso Él también le pide que le muestre sus errores. Y le muestre los que son ocultos. Ese es el conocimiento que Dios tiene de nosotros. Perfecto. Tú no has dicho una cosa y ya Dios lo sabe porque Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce todo lo que cada uno de nosotros aquí hemos pensado mientras hemos estado en este lugar. ¿Está Dios agradado solamente pensando en los pensamientos que tú has tenido aquí? ¿Está Dios agradado con cada uno de ellos? Y hermanos, nosotros, si somos honestos y tomamos el temor de Dios en serio, debemos escandalizarnos igual por aquellas cosas que están solamente en nuestra mente que por aquellas cosas que están fuera de nuestro cuerpo. Ese es el temor de Dios. Hay una diferencia entre pensar una cosa y hacerla. Lo hay, yo no quiero negar eso.
No es lo mismo pensar un adulterio que llevarlo a cabo. No es lo mismo. Pero deberíamos escandalizarnos igual. Esa sería una santidad perfecta, ¿no? Bueno, pues esa debe ser nuestra meta. Esa debe ser nuestra meta. Por eso Cristo dice que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero si tú no lo ves tan así, significa que tú no estás viendo las cosas como Cristo las ve. Pero Cristo las ve así. Así es que Cristo lo ve. Por eso les decía, ante la realidad de la omnisciencia de Dios y de que no hay rincón en nuestro ser que esté oculto de Dios, nosotros tenemos que transparentarnos en todo delante de Dios. No actuar como si hubiera áreas que Él no conociera de nuestra vida. Y rogarle al Señor que nos ayude a tener una vida de pensamientos que sea agradable delante de Él. Y yo creo que si nosotros nos dedicamos a ser más fieles en nuestros pensamientos, seremos más fieles en nuestro actuar y en nuestro andar. Es una lucha en nuestra mente. El diablo quiere que nosotros guardemos rincones que no sean de Dios en nuestra alma. Y tal cosa no debe ser. Tal cosa no debe ser. Eso es una senda de derrotero. Si hubiera un rincón de nuestra vida que Dios no conociera, hermanos, ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Porque eso significa que así como hay algo en nosotros que Dios no conoce en nosotros, así puede haber un montón de cosas más. Y a lo mejor el cielo no es tan así ni el infierno tampoco. No, qué bueno que Dios lo conoce todo y es perfecto. Qué bueno que no hay rincón que se escape de nuestra vida. Qué bueno que Él lo sabe todo, eso es bueno. Y tan aterrador como puede ser ese pensamiento para el pecador, también de consolador lo es para el Hijo de Dios. Por eso el salmista puede decir, examíname, oh Dios, y pruébame. Que Dios nos conceda ese espíritu de examen, es una de las aplicaciones que mencionaré un poco más adelante. Salmo 44, versículo 20. Salmo 44, 20 dice, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. O sea, es simplemente un olvido. ¿Y quién se dio cuenta de eso? ¿Quién se dio cuenta de eso? Es un olvido. Pero dice, no, eso es importante. Por eso no demandaría Dios eso. Sí, Dios lo demandaría. Porque Él ve los secretos del corazón. Entonces debemos tratar de recordar mejor las cosas, es lo que está diciendo. Debemos tratar de recordar mejor las cosas que tenemos que hacer delante de Dios. No podemos arguir, ¡ay, se me olvidó! Dice, no, Dios demandaría eso. Juan 2, 23 al 25, ahí no lo tenemos que buscar. Pero tenemos el caso de aquellos que dijeron que creyeron en Cristo, pero que Cristo no se fiaba de ellos porque Él sabía lo que había en el corazón de ellos. Cristo sabía que ellos no eran creyentes de verdad. Que ellos habían creído por la señal que Él había hecho. De manera que Cristo también evalúa la sinceridad de la profesión de fe de las personas. Hebreos 4:13, si busquemos ese pasaje, Hebreos 4:13. Un texto que estudiamos hace un tiempo atrás. Y si no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es por esta razón que en el versículo 12 dice que su palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por eso la palabra de Dios puede venir a hablar a nuestras vidas y decir, la motivación con que tú estás haciendo eso no es buena. Porque Dios discierne las intenciones. Dios discierne nuestros pensamientos. Y ahí estamos nosotros en nuestro devocional y Dios nos dice, ¿ese eres tú? Y uno, ¿Y quién se lo dijo a Dios? Él nos habla con su palabra. Qué bueno que Él es omnisciente.
porque entonces nos puede dar la medicina correcta a través de su palabra. Y discierne las intenciones y los pensamientos, penetra como una espada aguda hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Qué bueno que Él es omnisciente. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas, y le tenemos que dar cuenta. Y le tenemos que dar cuenta a Dios. Entonces, ese conocimiento de Dios lo abarca todo. Abarca nuestras acciones. Pero no solo nuestras acciones, sino también lo que pudimos haber hecho. Dios sabe lo que pudo ser, lo que pudimos haber hecho. En las Escrituras hay ejemplos de esto. En el caso de Abimelech, mira Abimelech, si yo no te advierto, tú hubieras pecado con Sara. Tú hubieras pecado. Dios puede decirnos hasta lo que pudo ser. Pero no solamente nuestras acciones, sino también nuestras palabras. Lo que decimos, Dios conoce lo que decimos. Pero aún no está nuestra palabra dicha, expresada, ya Dios lo sabe. Por eso Él también, Él sabe cuáles son nuestras necesidades antes que aunque le pidamos en oración. Él lo sabe. La oración no es para nosotros informárselo. Mira, tú no sabes esto, déjame contarte. Por eso no es correcto que cuando una persona ore, aún sea públicamente, empieza a hacer un recuento, porque tú sabes que a fulano se puso malo, y entonces hubo que buscarlo en ambulancia y lo llevaron a la clínica. No, a Dios no hay que informarle de eso cuando estamos orando. Eso lo decimos para la información de lo que estamos aquí. Cuando vamos a orar es, Dios, sana a fulano. Ya tú lo sabes. Conoce las palabras, conoce los pensamientos. Todos los pensamientos. Una de las áreas en las que las personas más piensan que están libres. Por eso alguien decía que si nosotros tuviéramos escritas en nuestras frentes todas las cosas que nosotros pensamos, saldríamos de la ciudad, quisiéramos mudarnos para otro lado. Saldríamos de la vergüenza. Porque es lo que uno piensa que es lo más íntimo. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios sabe tus sentimientos. ¿Qué tú sientes? Si tú estás triste, si tú estás contento, si tú estás enojado, si tú estás amando, estás aborreciendo, si tienes amargura, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Jonás, ¿por qué tú estás así? Dios le habló claro a Jonás. ¿Y qué es lo que te pasa? Caín, cambia la cara. Cambia esa cara, esos sentimientos tuyos están malos. Dios conoce nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y estos deben estar de acuerdo y conforme con la palabra de Dios. ¿Cómo están tus sentimientos? Dice Apocalipsis 2:23, perdón. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, la relación que hay en la Biblia entre el conocimiento de Dios y el juicio, el día del juicio. La Biblia relaciona el conocimiento que Dios tiene, su omnisciencia, y con lo que Él hará en el día del juicio. Será un pago conforme a las obras de cada quien, sin equivocación. Pero Dios no solamente tiene un conocimiento completo y perfecto de los hombres, sino de toda su creación en sentido general. De toda su creación en sentido general. Uno lee el libro de Job, y Dios se toma el tiempo, en Job 38 en adelante, en explicarle a Job todas las cosas de su creación. ¿Quién fue que dijo que tal animal debe parir a tan tiempo? De lo que pasa con el agua cuando cae la nube, la lluvia. Dios le va explicando a Job todas esas cosas. Una lección de biología, una lección de la creación, la naturaleza, de los recursos naturales. Varios capítulos de Job a partir de Job 38. Y el Leviatán, ¿quién fue que lo puso ahí, Job? Cuéntame. Porque Dios conoce toda la creación. Y ahí estamos nosotros viendo un documental y de repente sale un animal extrañísimo con un nombre que jamás habíamos escuchado. Yo no sabía que existía eso. Y vivimos aprendiendo cosas nuevas. Dios no, porque fue lo hizo. Dios conoce toda su creación completamente. Y esos animales que viven en las profundidades de los mares,
que no hay luz y que tienen que ir con unos equipos especiales para fotografiarlos y cosas. Fue Dios que lo puso ahí. Esos cangrejos desteñidos que hay. Hay unos cangrejos blancos, albinos. Y por allá abajo, porque allá abajo no hay luz. Entonces, como no hay fotosíntesis, esas cosas son sin color y uno ve todo eso blanco. Dios lo hizo así. Y Dios sabe cada animal que hay ahí. Cada uno de ellos Dios lo sabe. Dice que Él sabe que no cae un pajarillo a tierra sin Él, porque Él sabe dónde están sus pajarillos. Hay todo un sistema para poder, una red de información, dónde están los aviones volando. Y los controladores aéreos están manejando estas cosas y la gente está muy bien montada en su avión. Y no sabe que hay un montón de gente controlando todos estos aviones que se van acercando a una ciudad y guiando estas cosas para que no choquen y lo van acercando y lo van acercando hasta que van aterrizando todos estos aviones. Y lo van manejando de esta manera. Bueno, Dios es el controlador aéreo de todos los pajaritos que hay en el mundo. Él sabe dónde está cada uno, no cae a tierra uno sin Él. Hermanos, eso es un gran conocimiento. Eso es un conocimiento increíble, majestuoso. Algunos llegaron a decir que no era digno de la majestad de Dios decir que su conocimiento abarcaba las cosas más insignificantes. O sea, Dios no puede conocer, no podemos decir cuántas pulgas hay en un perro. Eso no es digno de Dios. Pero eso es lo que la Biblia dice. Que Él lo conoce todo. Él sabe cuáles son los cabellos que cada uno de nosotros tiene en la cabeza, sean muchos, sean pocos. Dios lo sabe. Dios tiene conocimiento de estas cosas y la Biblia nos presenta esa información para que sepamos cuánto conoce nuestro Dios. Porque si Él sabe eso, entonces Cristo usó esa información para decirnos, tú no debes estar afanoso. No debes estar afanado porque es que Dios sabe tu necesidad. Es Dios que viste los lirios del campo, mi hermano. Entonces Dios despliega ese conocimiento para que tengamos consuelo. Pero no solamente la Biblia nos presenta el conocimiento tan majestuoso, tan grande que tiene Dios de sí mismo, del hombre, de su creación. La Biblia dice que tiene conocimiento del futuro. Del futuro. Para muestra botón, yo tengo varios pasajes del libro de Isaías, pero no me da tiempo a buscarlos todos. Pero Isaías tiene muchos textos que hablan del conocimiento que Dios tiene del futuro. Isaías 41, versículo 22. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos hacer bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Versículo 25. Del norte levanté a uno y vendrá, y del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipe como lodo, y como pisa el barro al alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio? Para que sepamos. O de tiempo atrás, y diremos, es justo. Cierto, no hay quien anuncie, sí, no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Eso fui yo que lo dije, dice Dios. Fui yo que lo anuncié, porque yo digo lo que va a hacer. Versículo 8 del capítulo 42. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Y así pasa en el capítulo 43, en el capítulo 44, en el capítulo 45, en el capítulo 46, capítulo 48, Dios anunciando el porvenir. ¿Por qué Él conoce el futuro? ¿Por qué? Porque Él decretó todas las cosas. ¿Cómo no va a conocer el futuro? Ese es nuestro Dios. Pero no solo tiene el conocimiento, tiene la sabiduría. La sabiduría para usar bien todo ese conocimiento. El Salmo 104 presenta la sabiduría de Dios en la creación. Dice el versículo 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Innumerables, la tierra es una manifestación de la sabiduría de Dios.
Y ustedes leen todo el capítulo y habla de lo que pasa con las nubes, de lo que pasa con los cimientos, la tierra, de lo que pasa con los arroyos, de cómo los animales sacian su sed, de lo que pasa con los animales y las casas donde se guardan. Toda una descripción que habla de la sabiduría de Dios, de un conocimiento puesto en práctica perfecto. Un tema sumamente interesante de considerar es el tema de la belleza. El tema de la belleza. ¿Por qué las cosas son hermosas? ¿Por qué? Bueno, si hablamos solamente, limitamos el tema al asunto del matrimonio, para el deleite del esposo y de la esposa, eso para su deleite Dios lo hizo así, para que el esposo se deleite en su esposa y la esposa en su esposo. Dios lo hizo así, para que apreciemos la belleza y lo degustemos. No fue casualidad. ¡Ay, mira lo que salió! Los evolucionistas dirían eso. Pero consideremos otro tema. Una información que encontré en este libro que se llama Las marcas de diseño, Hallmarks of Design. Evidencia de diseño en el mundo natural. ¿Dónde se puede ver algo diseñado, algo formado con propósito? Y él pone muchos ejemplos. Y él toma el ejemplo del canto de las aves. El canto de las aves nada más. La belleza del canto de las aves. Dice, el mundo está lleno de belleza. Una belleza que podemos percibir a través de los 5 sentidos de la vista, sonido, tacto, oído y gusto, o una combinación de ellos. Para los evolucionistas la belleza solo puede ser explicada por los errores del azar. Oye, me salió bonito. No. Para ellos el mundo no fue hecho deliberadamente hermoso. Nosotros, sin embargo, entendemos como única explicación posible para la belleza que Dios hizo el mundo así. Por eso es que el mundo es hermoso. Esto no salió así hermoso. Dios lo hizo hermoso. Y lo diseñó para hacer un despliegue de su sabiduría, de su poder y de su bondad. Dios es bueno con nosotros, cuando nos hace cosas hermosas, que nosotros podamos verlas y deleitarnos en ellas y oírlas y disfrutarlas. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. El arco iris, eso no es fruto de la casualidad. Eso lo hizo Dios. O pensemos de las auroras boreales. Hay que ver esas, y las personas viajan allá al Polo Sur para ver esas manifestaciones. Las personas van al norte y tratan de ver las que ocurren también cerca del Canadá allá. Eso es algo majestuoso. Pero vamos a ver el sonido de las aves, el canto de las aves. Eso es un problema, un escollo para los evolucionistas, porque ellos dicen que el canto de las aves fue evolucionando para que las aves pudieran tener una selección de las parejas y aprender a cantar cada vez más. Ellos iban aprendiendo para poder conquistar más. Y los pájaros que cantan bien, entonces ganaban sobre los que no cantaban tan bien. El problema es que para que los pájaros produzcan esos sonidos tan hermosos, se necesitan mecanismos extremadamente complejos que no surgieron por casualidad. Otro problema es que las aves tampoco tienen en sí misma apreciación de belleza, como el hombre lo tiene. Y lo que se escucha de lo que cantan son cosas que solamente músicos expertos pueden determinar de qué es lo que está ocurriendo con lo que están cantando esos pájaros. Hay cosas que los aves no pueden entender ese entendimiento. Dios lo puso allí. Además de que hay aves que no tienen ningún tipo de problema de supervivencia, ni para encontrar pareja, aunque no entonan una sola nota. Entonces ese no es el asunto. Ahora, lo que hace que la música sea hermosa es que tenga melodía, que tenga ritmo, forma, tiempo y tono. Y todos esos elementos están presentes en el canto de las aves. Y cuando cantan, no hacen el mismo sonido que cuando están haciendo un llamado de alerta. Se sabe cuando un pájaro de esto está advirtiendo a otros de que hay un peligro cerca. Y cuando están cantando es otra cosa. Hay diferencia. Cantan melodías que duran varios segundos. Dependiendo de qué especie es más o menos largo en duración. Hay pájaros que pueden cantar hasta 45 notas por segundo. 45 notas por segundo.
pueden cantar notas bien agudas. Hay conciertos de compositores clásicos cuyos nombres son los nombres de los pájaros que emiten un sonido similar. Hay ciertas piezas de Vivaldi, que Vivaldi le puso los nombres de ciertos pájaros que cantan así. Hay variedad entre las aves y no todas cantan igual. Hay cantos muy distintos unos de otros. Hay que ver cómo cantan esos ruiseñores. A mí me hubiera gustado grabarlo y presentarlo aquí. Algo de la gran variedad de sonidos que tienen los ruiseñores. Es algo hermoso, es bellísimo. Una de estas aves, una ave, puede imitar las canciones de otros pájaros. Oigan eso. Hay algunos que dicen, bueno, a lo mejor yo no puedo componer las mías, pero yo me puedo aprender las de los otros. Y se aprenden hasta las composiciones de 76 aves distintas, de otras especies. Eso lo hay. Pueden escuchar una pieza musical y reinterpretarla. ¿Cuánto sabe la evolución? Se cuenta de un pájaro que canta, y aquí los músicos pueden tener una idea de esto, canta en la escala pentatónica. O sea, ustedes ven todas las teclas negras que tiene el piano. Hay un pájaro que canta en esas teclas nada más. Taca, 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 a la perfección. Otros pueden tocar 2 notas al mismo tiempo. Hay instrumentos musicales que suenan maravillosos, pero solamente pueden tocar una nota. Una nota. La mayoría de los instrumentos tocan una nota. El piano es especial. Pero la mayoría de los instrumentos una nota. Y hay pájaros que pueden cantar 2. Pero se dice del blue jay que él puede cantar las notas de un acorde mayor simultáneamente. Varias notas en acorde. Los robins tienen un repertorio de unas 57 canciones distintas. Son unos pájaros que tienen el pecho marrón. Son negros con el pecho marrón. 57 canciones distintas. No desafinan ni destiemplan. Siempre la nota allí. Y como si esto fuera poco, son capaces de transportar canciones de un tono a otro. Cambian de tono cantando. Hermanos, decir que eso vino por casualidad es insensatez. El hombre en no querer humillarse delante de Dios y dice, es maravilloso lo que tú has hecho, oh Señor. La sabiduría de Dios, porque eso es bello, porque eso es hermoso, porque Dios lo hizo así. Y ese despliegue de sabiduría es para nosotros admirarnos en nuestro Dios y darle la gloria a Él. Entonces el hombre, por así decirlo, se apropia de la creación y dice, eso vino por casualidad. Yo no tengo que darle gracias a Dios por eso. Esos pájaros adoran a Dios con sus cánticos, mientras el hombre embrutece y le da culto a las criaturas antes que el Creador. Entonces, ¿cómo pueden los evolucionistas explicar todo eso? Yo prefiero la explicación de que Dios hizo la sabiduría, con sabiduría todas esas cosas. Yo prefiero esa explicación. Ahora, eso hablando de los cantos de las aves. Si nos metemos en el tema de las plumas y el plumaje de las aves, es otra historia. Ustedes han visto un pavo real, ¿verdad? Abierto con todo su plumaje. O sea, ¿cómo fue que él supo, con el paso de los millones de años, dónde poner cada cosa en qué pluma para que cuando se abriera, luciera así? Díganme ustedes si él va a saber que esta pluma sí, esta pluma no, esta pluma sí, esta pluma no, esta pluma sí, esta pluma no. A esta le pongo un puntico rojo, al otro verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, para que cuando se abra, parezca así. Qué casualidad. Dios lo hizo hermoso en su sabiduría. Y ni hablar del mecanismo de vuelo de los pájaros. El libro le explica esto de una manera maravillosa. Es que el mecanismo de vuelo de los pájaros no pudo ser de otra forma. O sea, no di que en el proceso se fueron cambiando y surgieron que dos o tres pájaros se tiraron de una montaña para ir aprendiendo y se mataron varios. No fue así.
Y los pobres pingüinos nunca aprendieron. Es que Dios hizo uno para el agua y el otro lo hizo para volar. Dios lo hizo así, cada uno con su hermosura, en su sabiduría. La sabiduría de Dios, sobre todo, si nos maravillamos viendo la sabiduría de Dios en la creación, la sabiduría de Dios en la salvación, eso para nosotros no terminar esta noche. Eso para nosotros no terminar esta noche. Primero a los Corintios capítulo 1. Primero a los Corintios capítulo 1. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice, no con sabiduría de palabras. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, está desafiando la sabiduría de los hombres. No es como el hombre piensa, es distinto, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No, eso es imposible. Ese es el método, ese es el método. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Señores, vengan y sean salvos en un Cristo que se murió. Esa es la salvación que proclamamos. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. La gente tropieza en esa realidad. Pero ese fue el método de la sabiduría de Dios, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Un plan sencillamente increíble de concebir para la mente humana. Eso no tuvo origen humano, eso tuvo origen divino. El plan de salvación, el método de salvación solamente pudo ser concebido en la mente de Dios. Y hoy estamos aquí por ese plan que es locura. Ese método utilizó Dios para traernos a nosotros con cuerdas de amor. Qué sabio es nuestro Dios. Y un texto que no se podía quedar allí unas páginas atrás, Romanos 11:33. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él. A Él. Eso no es concebido por mente humana. Eso fue concebido en la mente del Señor. ¿Cuán diferentes son sus caminos a los nuestros? Qué bueno que Él es el sabio. Qué bueno que Él es el sabio. Hermanos, esa doctrina tiene mucha aplicación práctica para nosotros. Brevemente menciono, esta doctrina de la omnisciencia de Dios nos hace un llamado al autoexamen y a la transparencia. Al autoexamen y a la transparencia, ya que no podemos ocultar nada de Dios. Vivamos transparentes delante de Dios. Vemos la insensatez de la hipocresía. La hipocresía es una insensatez. El salmista por eso decía, examíname, escudriñame. No tenemos nada que ocultar. ¿Qué pasó con el encuentro que Cristo tuvo con Pedro? Pedro, ¿me amas? Pero tú sabes que yo te amo.
Tú sabes que yo te amo. Tú sabes todas las cosas, le dijo Pedro. En oración esta noche, ¿qué tú le vas a poder decir al Señor? Señor, tú sabes que yo te quiero. Tú sabes que yo te amo. Pero también tú sabes que yo estoy lleno de pecado. También tú sabes que yo tengo cosas que mejorar. También tú sabes que yo tengo áreas con las que yo estoy luchando. Yo te pido que tú me ayudes. Yo quiero vivir transparente delante de ti, en mis sentimientos, en mis motivaciones, en mis pensamientos. Todo aquello que es oculto para los hombres, yo lo pongo delante de tu trono, Señor. Yo quiero que tú tomes esas áreas de mi vida y las tomes para ti. Esta doctrina demanda ese tipo de compromiso. Pero no solamente el autoexamen, también la doctrina de la omnisciencia de Dios nos hace un llamado a confiar en Dios en medio de las adversidades de la vida. Él es el que dice en Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y por lo tanto, cuando vienen las adversidades de la vida, Él está poniendo en práctica esa omnisciencia que Él tiene y esa sabiduría para usar ese conocimiento para los mejores fines, incluyendo el utilizar esa aflicción para producir en nosotros un bien por el cual le daremos gracias en la eternidad. Porque Él es el sabio y qué bueno que Él es el sabio. La doctrina de la omnisciencia de Dios también nos hace un llamado a reconocer el enorme valor de la sabiduría. Dios es sabio y nosotros debemos procurar tener la sabiduría de Dios. Qué triste fue para Salomón, como leíamos hoy, cómo este hombre de tanta sabiduría también cayó. También cayó. Solo Dios es perfecto en su sabiduría, pero debemos procurar y pedirle al Altísimo que nos ayude a andar en la senda de la sabiduría, apegados a proverbios para ver el camino que nos enseña que debe ser. No considerarnos sabios en nuestra propia opinión. Dice Job 37:24 que Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. No estima a ninguno que estime en su propio corazón ser sabio. Conocer delante de Dios, Señor, yo no sé dónde poner la próxima pisada. Yo no sé, Dios, guía mis pasos. Ten misericordia de mí, Señor. Condúceme en mi andar. Yo no puedo distinguir entre mi mano izquierda y mi mano derecha. Pero el orgullo nos enceguece, la confianza en nosotros mismos y cuántas decisiones tomamos sin consultar a Jehová. Decimos que Él es el omnisciente, que Él es el sabio, y sin embargo nosotros tomamos la rienda en nuestras propias manos y le decimos al caballo, ¡por aquí es! Y Dios dice, te vas a desbocar. Y finalmente la doctrina de la omnisciencia de Dios nos enseña que el juicio final será el juicio más justo que jamás se haya realizado. El juicio más justo que jamás se haya realizado. ¿Saben por qué? Porque Dios no se va a equivocar. Y Dios va a hacer exactamente lo que es con cada quien. Dios va a actuar con cada quien por lo que se merece, por lo que ha hecho, por lo que ha pensado, por lo que ha dicho, por lo que han sido sus motivaciones, por todo eso, sin equivocarse. Mi amigo, si tu caso es que estás fuera de Cristo ahora mismo, busca al Señor, busca que Él tenga misericordia de tu alma, suplícale a Él que tenga compasión de ti, porque ya Él sabe todo de ti. Y si tú partes ahora para la presencia de Dios sin equivocación, tendrás un camino de sufrimiento por toda la eternidad en el infierno. Él lo sabe todo. Dile a Él, confiésale a Él, que tú te arrepientes de todo eso que ya Él sabe. Y lamentate y llora por tus pecados. Y Él tendrá compasión de ti porque Él es amplio en perdonar. Y Él tendrá de ti misericordia y hallarás paz. Y ese Dios que hoy es tu enemigo, aunque todo lo sabe, pasará a ser tu amigo. Un enemigo que todo lo sabe es peligroso, pero un amigo que todo lo sabe es una bendición. Busca a Dios que sea tu amigo antes de que sea demasiado tarde. Al único y sabio Dios sea toda la gloria. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro,
Nosotros, hablar de tu omnisciencia, nos sentimos como si solamente estuviéramos tocando un granito de arena de toda la playa del universo. Padre, nosotros confesamos de que nosotros no hemos sido delante de ti ni delante del mundo consecuentes con el Dios que nosotros confesamos creer. Perdona nuestros pecados, límpianos en la sangre de tu amado Hijo Jesús y pon en nosotros determinaciones nuevas de ser nosotros como Abraham, que creyó en ti como el Todopoderoso y creyó que tú eres poderoso para levantar aún a su Hijo de entre los muertos. Señor, queremos actuar conforme a todo lo que sabemos de ti, pero para eso necesitamos tu ayuda. Ven, oh Dios, y levántanos, fortalécenos, anímanos, porque en nosotros no está la fuerza. En ti está el vigor. Queremos, oh Dios, recibir todo el consuelo de esta doctrina, pero al mismo tiempo también queremos utilizar esta doctrina para que el pecado sea ahuyentado de nuestras vidas. Te pedimos que tú grabes esta verdad en cada uno conforme a su necesidad. Y te lo pedimos para la gloria de Cristo Jesús, en su nombre. Amén.